sí, para Perfecto, entenderlo. entonces, hasta ahí, pues lo único que hemos dicho es que recordando lo que era una función de una sola variable, la definición de derivada de una sola variable, retomamos la misma definición para expresarla en una función de dos variables. Lo que cambia es primero el operador. Esto se acostumbraba a llamar derivada ordinaria, es la derivada de una función de una sola variable, mientras que ahora las derivadas parciales llevan esta representación. Probablemente en el libro ustedes podrán ver ya el operador mejor definido. Y lo que significa es que todo cambio en Z se va a deber única y exclusivamente al cambio, en este caso en X. ¿Qué sucede en caso de todas las Y's? Pues aquí lo que vamos a suponer es que toda Y que aparezca en la expresión se va a considerar como constante. ¿Por qué? Porque no está cambiando. La única que cambia es X. De tal manera que cuando yo quiero ahora calcular la derivada de Z respecto a Y, pues ¿quién es la que va a cambiar? La que cambia es Y. Entonces el cambio en Z es debido única y exclusivamente al cambio en Y. Por consecuencia, toda X se va a tratar como constante. ¿Y qué sucede entonces con la definición? Que simplemente vamos a tener el límite, pero ahora cuando delta Y tiende a cero, de f de x, y más delta y menos f de x, y obvio dividido entre ¿quién? Entre delta y. ¿Ok? Esa es la definición. Nosotros no vamos a recurrir a la definición de la derivada parcial como se hacía en cálculo diferencial para siquiera demostrar alguna de las reglas de derivación o alguna de las fórmulas que ustedes iban a tener en su formulario. Lo que debe quedar claro es que aquí no hay fórmulas nuevas. Vamos a seguir utilizando siempre las mismas reglas de derivación que ya se han visto en cálculo diferencial. Lo único que va a cambiar es la interpretación geométrica, obviamente, y los operadores. De forma tal que nosotros podemos empezar a generalizar y decir que si yo tengo una función f de x, y, que va a ser igual a z, voy a tener dos formas posibles de encontrar sus derivadas parciales. Vean que el nombre de parcial es porque la razón de cambio no es total. O sea, la razón de cambio no es debido al cambio en todas sus variables, sino a una sola de ellas. Y la terminología que vamos a usar puede ser representada de diferentes maneras. Por ejemplo, si lo que quiero es la derivada parcial respecto a x, pues puede ser la misma notación de Leibniz, la que ya habíamos utilizado nosotros, cambiando el operador. Sería la derivada de z con respecto a x, o bien se acostumbra utilizar esta otra representación, donde el subíndice indica la variable respecto a la que se está derivando. De manera similar, si lo que yo quiero es derivar a z con respecto a y, puedo utilizar esa notación, o bien sería f subíndice y. Ok, esas van a ser para nosotros la forma en la que representemos las derivadas parciales. Y como decía, pues como van a ser las mismas reglas de derivación, vamos a ver cómo es que podríamos nosotros encontrar dichas derivadas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. No. Ok. Vamos a tener como ejemplo, entonces, dejen aquí que termine esto. Tenemos nosotros a la función f de x, y, que va a ser igual
a 3x menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Y lo que vamos a hacer es calcular sus derivadas parciales. En este caso, por cuestión didáctica, vamos a calcular tanto la derivada parcial respecto a x como la derivada parcial con respecto a y. Bien, para empezar, vamos a hacer la derivada parcial respecto a x. La notación es lo de menos, la que ustedes gusten utilizar. Lo que sí debe quedar claro, porque para muchos esto puede ser nuevo, es que como voy a derivar respecto a x, entonces toda y va a ser considerada como constante. ¿Y qué hacemos con las constantes en las derivadas? Lo sacamos. De cero. Sí, su derivada puede ser 0, o si están multiplicando, pueden sacarse de la expresión. La derivada parcial también tiene las mismas propiedades de linealidad que la derivada ordinaria. ¿Cuáles son esas? Pues recuerden que si ustedes querían derivar, por ejemplo, si nosotros queremos derivar respecto a x, el múltiplo escalar de una función de dos variables, suponiendo que k es una constante, un escalar, pues lo que puedo hacer es sacar la constante y únicamente derivar a la función. Mientras que si nosotros tenemos el caso de querer derivar parcialmente la suma o resta de dos funciones de dos variables, ¿qué puedo hacer en este caso? Pues que la derivada de la suma o derivada de la resta se puede separar en la suma o resta de sus derivadas. Entonces, en este caso sería la derivada de f más o menos la derivada de g. ¿Ok? Entonces, si voy a derivar toda esta expresión, pues empiezo aplicando las propiedades de linealidad. O sea, sé que voy a tener que derivar término a término. Tendremos entonces que derivar tres términos distintos. Y tendríamos, digo, como es el primer ejercicio, voy a expresar todas las derivadas parciales. Sería la derivada de 3x, este signo menos que tenemos aquí, la derivada de x cuadrada y cuadrada, más la derivada, perdón, es una derivada parcial. Bueno, voy a borrar aquí. Ahí está. Y sería la derivada parcial respecto a x de 2x cúbica y. Ahora sí, vamos a ver qué términos pueden ser considerados como constantes. Pues en el primer término, como estoy derivando a x, todo, absolutamente todo, lo que no sea x, voy a interpretarlo como una constante. Entonces lo que puedo hacer es directamente sacar a este 3 de aquí. En el segundo término, todo lo que no sea x es considerado constante. Entonces, ¿qué puedo sacar de esta derivada? La y cuadrada. Y cuadrado. Puedo sacar y cuadrada. Y finalmente aquí, todo lo que no sea x es constante. Puedo sacar La y. el producto de 2y. De manera que lo que tendríamos sería 3 veces la derivada parcial respecto a x de x, menos y cuadrada, la derivada parcial de x cuadrada, más 2y, la derivada parcial de x cúbica. Se siguen aplicando las mismas reglas de derivación. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? Es 1. Entonces, todo este término va a valer 1 y simplemente nos queda 3. Mientras que en el otro caso, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. Entonces tendríamos el menos 2x, que todavía falta multiplicarlo por y cuadrada,
Y finalmente, la derivada de x cúbica, 3x cuadrado. que está multiplicado por 2y. 2y. Y entonces ahora sí, nuestra derivada parcial respecto a x sería simplemente 3 menos 2xy cuadrada más 6x cuadrada y. Vean que es bastante simple porque no hay reglas nuevas de derivación. Son las mismas que ya habíamos visto en cálculo diferencial. Nomás lo único que hay que cuidar ahora es que hay literales que se van a considerar como constantes dependiendo de lo que estemos, dependiendo de respecto a quién se esté derivando. ¿Dudas con ese ejercicio? No. Ok. No. Ahora, vamos a derivar la misma función, pero con respecto a y. Si derivo con respecto a y, tengo que suponer, entonces, que toda x es constante. Y al ser constante, o su derivada es 0, o en el caso de las propiedades de linealidad, puedo sacarla de dicha derivada o de dicha expresión. Si derivamos término a término, voy a ejemplificarlo. Sería derivada parcial respecto a y de 3x menos la derivada parcial respecto a y de x cuadrada y cuadrada más la derivada parcial respecto a y de 2x cúbica y. Recuerden, toda x es constante. Por consiguiente, o consecuencia de eso, ¿cuánto vale la derivada de este primer término? 3. 3. ¿Por qué 3? Son los 3x. 3x. ¿Por qué 3x? ¿Cero no? La X, no, nada más. Al derivarla, ¿Cero? saca la X como constante. No, tiene que ser 0. Cero. Porque Cero. vamos a sacar todo lo que no sea, bueno, en realidad este término de aquí, voy a ponerlo acá aparte, que la primera vez que se trata de derivada parcial es muy común confundirnos con ello. Si yo utilizo las propiedades de linealidad, entonces tendría que sacar todo lo que no sea y. Saco entonces todo el 3x, pero adentro me tiene que quedar algo. Si saco 3x de la derivada, entonces ¿qué me queda? ¿A quién está multiplicando 3x? Está multiplicando a 1. Y aquí en todos lados, la derivada de 1 respecto a lo que sea, siempre va a ser 0. Por lo tanto, 0 por 3x me queda 0. O la manera más fácil de visualizarlo es que si esto no es función de y, entonces tu derivada tiene que ser 0. Voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor, hasta que sea necesario. Entonces, como esto no es función de y, no va a cambiar respecto a y de una vez su derivada va a ser 0. Para el segundo término, ¿qué puedo sacar como constante? Puedo sacar el x cuadrada, mientras que para el tercer término voy a poder sacar como constante 2x cúbica. Y siguiendo la idea del ejercicio anterior, pues me quedaría menos x cuadrada por la derivada de y cuadrada más 2x cúbica por la derivada respecto a y. ¿Qué sucede con la derivada de y cuadrada? ¿Cuánto resulta? 2y. 2y multiplicado por x cuadrada, me queda 2x cuadrada y más. La derivada de y respecto a y va a valer ¿cuánto? Va a valer 1, que es el mismo, un caso similar a la derivada de x respecto a sí misma, pues ya simplemente me quedaría 2x cúbica. Entonces vean, son exactamente las mismas reglas de derivación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Ok.
Quizá lo más útil de estas derivadas parciales es su interpretación geométrica, que es a lo que vamos a pasar. No se preocupen, vamos a seguir haciendo más ejercicios. De hecho, esta es la parte de la unidad que más tiempo tiene destinada, tanto la interpretación geométrica, o sea, trabajar desde el punto de vista geométrico, como desde la perspectiva operacional, cómo hacer las operaciones con ella. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hablar de la interpretación geométrica. Siempre la derivada, cuando la veíamos nosotros en cálculo diferencial, ¿qué nos decían que era? Pues si yo tengo una La función... pendiente. Ajá, ¿era la pendiente de quién? De la curva de la función. No, la pendiente de la recta tangente a la curva. O sea, hace que si esta curva estaba representada por y igual a f de x, mientras que la función fuera continua en algún punto arbitrario, nosotros íbamos a poder calcular la pendiente de la recta tangente a dicha curva. Eso era para nosotros la derivada de f. Pero aquí en una sola variable no había pierde. La única posible dirección que se podía tener era todo el eje de las x. Ahora, como estamos trabajando con funciones de 2 o más variables, recuerden que se tiene por el momento la derivada parcial respecto a x o la derivada parcial respecto a y. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando vimos los límites de funciones de 2 variables, decíamos que podíamos calcular el límite de la función en cualquier dirección. Puede ser el eje de las x, puede ser el eje de las y, puede ser cualquier curva. Pues bueno, derivadas parciales son un caso particular de esos límites. Entonces, voy a tener que calcular una pendiente de la recta tangente en dirección del eje x, en donde toda y se asume que es constante, y tendré la opción de calcular la pendiente de una recta tangente, pero en dirección de y, en donde toda x ahora va a ser una constante. Para ello, voy a irme a lo que es GeoGebra. Tengo por acá la aplicación. Listo, ahí deberían de estarlo viendo en pantalla. Y voy a tratar de hacer algunas anotaciones aquí. ¿Sí ven todos la superficie? Sí. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es el caso de un paraboloide que vendría siendo para nosotros la función de 2 variables. Recuerden que la derivada parcial respecto a x significa que toda y se mantiene constante. ¿Y qué sucede si y se mantiene constante? Pues lo que va a representar es un plano. En este caso tengo este plano que es y igual a 1. Es un plano que pasa por ¿qué valor de y? Y igual a 1. Y lo que genera es una intersección entre la superficie y el plano. Entonces, aquí, por el hecho de poner a ese plano, estoy dando a entender que toda y se va a mantener constante. Por lo tanto, la única posible variación será ¿para quién? Para z. Digo, perdón, para x. X es la que va a cambiar. Entonces, x es la que cambia. Y entonces sucede que entre el plano y la superficie se forma una curva de intersección. Más o menos aquí, ustedes la pueden ver. De hecho, es una curva de nivel. ¿Para qué nivel se hace esta curva de intersección? ¿Para qué nivel? Para el nivel y igual a 1. Entonces es una curva que queda dibujada sobre ¿qué plano? ¿En qué plano tenemos a esa curva, perdón? El Z. Sobre y. No. La curva de intersección
está dibujada sobre el plano XZ, porque no va a salir de qué valor de Y, del valor Y igual a 1. De hecho, si yo escondo la superficie y me quedo solamente con el plano y la curva de intersección, esa curva queda precisamente dibujada sobre el plano Y igual a 1. O sea, es una curva de nivel para Y igual a 1. Y entonces lo único que va a cambiar es la variable X. Y en este caso, la variable X es este eje de aquí. Este es el eje X. Por acá tendríamos menos X. Y el concepto geométrico de la derivada parcial respecto a X, o sea, aquí estoy derivando a F respecto a X, sigue siendo lo mismo, la pendiente de una recta tangente. Pero lo importante es, ¿cuál es esa recta tangente? Es la recta que es tangente a la curva de intersección entre el plano que estoy dejando como constante, aquí como Y es constante, y la superficie. Y entonces lo que estaríamos viendo nosotros como interpretación geométrica, voy a esconder el plano, es precisamente eso. Es la pendiente de cualquier recta, ahí está, cualquier recta tangente, pero esta recta debe de quedar claro, se mueve sobre qué eje. Las X. Sobre el eje de las X, porque es la única que está variando en lo que es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Entonces significa que si yo quisiera calcular la derivada parcial respecto a Y, pues su interpretación geométrica es exactamente la misma, solo que ahora la curva de intersección sería entre la superficie y un plano, por ejemplo, ahí está, acabo de poner el plano X igual a 1, entre la superficie y un plano que pasa por un valor de X. Y entonces a esta curva que se forma es lo que vamos a interpretar nosotros como la definición geométrica de la derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces sigue siendo lo mismo de cálculo diferencial, solo que ahora o es a lo largo del eje de las X o es a lo largo del eje de las Y. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces, dado este ejemplo, voy a regresarme al pizarrón. Vamos a realizar un ejercicio. Y como ejemplo, vamos a tratar de unir todo lo que ya habíamos visto en unidades pasadas. Entonces, como ejemplo, vamos a considerar a la función f de x, y, que va a ser 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, que es exactamente la misma superficie que acabamos de ver en GeoGebra. Lo que vamos a hacer con ella es, número 1, vamos a calcular la derivada respecto a x. ¿Por qué? Pues bueno, pues ahorita se me ocurrió hacer la derivada respecto a x. Después vamos a buscar cuáles van a ser las ecuaciones paramétricas de la curva de intersección. O sea, esa curva que se formaba. Pero para que sea curva de intersección, necesito un punto. Y el punto va a ser 1,1,2. Y el inciso C van a ser las ecuaciones también paramétricas, pero ahora de la recta tangente. De esa manera trato de integrar los temas anteriores.
Empezamos primero con lo que es lo más sencillo, la derivada parcial. Porque al encontrar la derivada parcial, ya voy a saber qué pendiente debe de tener dicha recta. Entonces, en el inciso A, ¿cuánto va a valer la derivada parcial? Nos quedan nomás 10 minutos. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto a X? Menos 2y. No. Con respecto a X, ok, voy a expresarlo mientras nos vamos acostumbrando. Estoy derivando respecto a X. Entonces, todo lo que no sea X tiene que ser considerado constante. Por linealidad, esto significa que tendría que derivar a esto, luego a esto y luego a esto. ¿Qué va a pasar con la derivada de 4? Vale 0. Es 0. Derivada de menos X cuadrada respecto a Menos X, 2x. menos 2X. Y la derivada de menos Y cuadrada con respecto a X Es 0 también, ¿no? es 0. Así es, porque no es función de X. Entonces, ok, ya tenemos el primer inciso. Bastante sencillo. El inciso B. Me dicen, ¿cuáles van a ser las ecuaciones paramétricas de la curva de intersección? ¿Cómo le haríamos? La curva de intersección era una curva de nivel. Entonces, como estoy derivando respecto a X, esta función será ¿para qué variables? Pues es una función, bueno, permítanme. Recuerden que toda superficie la podemos expresar de esta forma. Z igual a f de x, y. Pero como el problema me están diciendo que lo único que cambia es x, entonces y debo de asumir que es constante porque desde acá, desde que derivé respecto a x, ya lo sabíamos. Ahora, ¿cuál es el valor de y que se está dejando como constante? ¿Cuál es el valor de y que vamos a dejar como constante? Pues miren, para eso era este punto, este que teníamos acá, esta tríada ordenada. Este primer valor son para las X, esto es para las Y y esto es para las Z. Cuando yo calculo la derivada parcial respecto a X, estoy buscando la forma en la que se pueda encontrar la curva de nivel dejando a Y constante. Entonces, si este es el eje de las Y's, ya me están diciendo que Y no puede pasar de qué valor. O bueno, no puede ser otro valor que De no 1. sea 1. Y entonces, si el paraboloide es cortado por el plano, aquí es donde se mostraba la parábola. Entonces, si Y vale 1, lo que tengo aquí es f de x, 1. 1. Y las únicas variables que va a tener esta ecuación son z y x. Significa entonces que la curva queda dibujada sobre un plano paralelo al plano XZ, lo que es el eje de las X y lo que es el eje de las Z. Entonces, otra perspectiva de ese problema sería aquí tener el eje de las X, aquí tener el eje de las Z, y por aquí pasaría dicho paraboloide. Pues bueno, cuando hago eso, me va a quedar que Z, si sustituyo Y igual a 1 aquí, Z a quién va a ser igual? A 4 menos X cuadrada menos cuadrado de 1, 1. Y reduciendo, me queda que Z va a ser igual a 3 menos X cuadrado. Una ecuación paramétrica necesitaba tener una expresión para X,
una expresión para y una expresión para z. La de y ya sabemos cuál es. Y no va a ser otro valor que no sea. 1. Y como esta curva queda dibujada sobre una versión paralela al plano XZ, pues esto es una función, Z es una función de X. Voy a parametrizarla. Lo más sencillo es decir que X sea igual a T. Y si X es igual a T, ¿qué va a pasar con Z? Pues que ahora Z también será función de T. Y entonces al parametrizar, simplemente digo X ahora vale T. Y como aquí tengo una expresión que relaciona a Z con X, ahora relaciona a Z con ¿quién? Con T. Ponte. Por lo tanto, Z sería 3 menos X Te podrá. T cuadrada. Y aquí ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la curva de intersección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No. Ok. Ahora, para las ecuaciones de la recta tangente, vamos a la unidad anterior. Nosotros necesitamos un vector de dirección. Sabemos que el vector que le da dirección a la recta tangente es un vector que debería de ir precisamente bueno, supongan que va en la misma dirección de la recta. Es un vector que tiene que ir sobre el plano XZ. Como se trata de una recta tangente, ¿cómo puedo encontrar un vector tangente? Pues primeramente lo que voy a hacer es expresar a esta curva, a esta parábola, pero como una función vectorial. Recuerden que cuando hablábamos de función vectorial decíamos que las componentes de la función vectorial no eran otra cosa más que las ecuaciones paramétricas. Entonces esto sería t1 y 3 menos t cuadrada. ¿Cómo puedo calcular un vector que sea tangente a esta curva que tenemos aquí? Derivando Si el es vector de R. la derivada del vector de posición, cuando lo dibujábamos, era siempre un vector tangente a la curva. Entonces puedo derivar, y esto sería derivada de t1, derivada de 1, 0, y la derivada de z me va a quedar simplemente menos 2t. Ya nomás me falta saber en qué punto se necesita encontrar a ese vector. Pues si ya sabemos que x es igual a 1, y es igual a 1 y z es igual a 2, ¿cómo puedo saber para qué valor de t necesito el vector tangente? Pues resolviendo estas ecuaciones voy a encontrar el valor de t. En la primera ecuación, si x es igual a t, ¿qué pasa si x vale 1? Pues que t directamente va a ser igual a ¿quién? 1. A 1. La otra no cuenta porque y no es función de t. Pero si z me dicen que vale 2, 2 va a ser igual a ¿quién? A 3 menos t cuadrada. Y resolviendo para t, paso el 3 para acá restando. 2 menos 3 me queda menos 1. Menos 1 va a ser igual a menos t cuadrada. Menos entre menos me queda más. T cuadrada va a ser igual a 1. Por lo tanto, t va a ser igual a más menos raíz de 1, que sería más menos 1. Obviamente, el punto 1,1,2 sucede para qué valor de t? Para t igual a 1. Entonces ya tengo el vector de dirección, que sería R' evaluada en 1, y esto me va a quedar como 1, 0, Más menos 1. menos 2. O menos 2 por t. La siguiente clase vamos a terminar el